Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dando continuidad al ciclo de catequesis que hemos tenido sobre el sacramento del matrimonio. Ya con esta sería la séptima catequesis que nos disponemos a realizar. Las otras catequesis, las otras 6, las pueden encontrar ustedes en el canal de YouTube de la parroquia. La primera que tuvimos es ¿qué produce el matrimonio? La segunda, ¿cuáles son los efectos del matrimonio canónico? La tercera, ¿cuál es el modo en que se celebra el matrimonio? La cuarta es acerca de qué vicia el consentimiento matrimonial. La quinta, cuáles son los impedimentos que hacen nulo el matrimonio. La sexta, cuál es el matrimonio como camino de santificación. Y esta séptima, que les propongo como ejercicio para la reflexión, como 5 claves para examinar el matrimonio. Comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros y pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que todo lo que aquí hemos de conversar sea para mayor gloria y honra de la. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a considerar en esta catequesis unas claves que nos pueden ayudar para evaluar el matrimonio. Evaluar nuestro proyecto de vida no implica que estemos en crisis, al contrario, en todo momento tenemos que estar siempre en una actitud de reflexión acerca del modo en el que estamos viviendo nuestro proyecto vocacional y concretamente en el tema del matrimonio, pues hay que estar evaluando el matrimonio o incluso ayudándole a otras personas que necesitan una orientación, una iluminación acerca del modo en el que conviene llevar el matrimonio para que pueda ser realmente un camino de santificación. Tenemos que pensar siempre que hay cosas que son de forma y hay cosas que son de fondo. Es decir, cuando pensamos en las cosas que son de fondo, estamos pensando en lo que es estructural. Cuando pensamos en las cosas que son de fondo, estamos pensando en lo que es accidental. El fondo es esencial, la forma es circunstancial. Y para eso les propongo 5 claves que voy a ir desarrollando una a una, con el ánimo de que también pues cada una de ellas pueda ser evaluada en nuestra relación, en nuestro proyecto de vida. La primera de esas claves que vamos a considerar hoy es la comunicación. En lo básico de la comunicación nosotros encontramos que hay una figura que es receptor y otra figura que es emisor. Pero en la comunicación son 2 realidades que permanentemente se cambian. En un momento el emisor deja de ser emisor para volverse receptor y en otros momentos el receptor deja de ser receptor y se vuelve emisor. Y dentro de eso vamos a darnos cuenta que hay unos momentos esenciales de silencio para poder escuchar lo que el otro me quiere decir. Por eso la comunicación la podemos nosotros considerar a partir de 4 preguntas. La primera es, ¿qué se dice? Y aquí nosotros hemos de considerar el argumento, qué es lo que se dice, qué es lo que yo quiero manifestarle al otro. En la comunicación tenemos que darnos cuenta que hay algo que me expresa. Tengo que tener en cuenta que la comunicación tiene 2 énfasis. Uno es la comunicación verbal y otra también es la comunicación corporal o gestual. Los gestos también comunican algo, tanto que con mirar al otro yo puedo saber si el otro está contento o el otro está triste, porque algo está comunicando, o si el otro está indispuesto, o si el otro tiene algo que le incomoda. Entonces aquí lo primero es el argumento en sí mismo, ¿qué es lo que se dice? A veces nuestra comunicación se puede volver una realidad meramente circunstancial. Sí, nos comunicamos porque hay que pagar unos servicios públicos, porque hay que conseguir un mercado, porque hay que resolver un problema. Y si en el matrimonio hay hijos, pues hay que
comunicarnos porque uno de los hijos está en una u otra circunstancia en el colegio o en la vida que está llevando. Pues no nos podemos quedar solamente en esas cosas que son circunstanciales, sino que la comunicación me tiene que llevar a enfocarme en lo que genera esa relación entre la pareja. Y unido a eso, ¿qué se dice? Viene lo segundo, el modo en el que se dice, cómo se dice, es decir, qué tono uso yo para decir las cosas. A veces, lastimosamente, consideramos que en la medida en que se sube el volumen, pues puedo darle mayor énfasis o desacreditar lo que el otro está diciendo. Entonces terminamos en una discusión muchas veces inoficiosa frente a lo que se quiere decir, a ver quién habla más duro. Entonces yo alzo la voz y el otro termina gritando, entonces yo prendo un megáfono y el otro coge un equipo de sonido a todo volumen y coge un micrófono. Entonces el problema es el modo en el que se dice. También hay expresiones de expresiones. Fíjense ustedes que hay expresiones que pueden resultar muy hirientes en la medida en que se usan palabras o términos que no convienen. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que estoy llamado a comunicar lo que estoy sintiendo, el modo en el que estoy usando lo que tengo que decir, pues tiene que ser un modo siempre respetuoso, que va a significar lo que yo soy y también el valor, la valoración que yo tengo frente al otro. Entonces ahí viene el cómo se dice, el modo en el que se dice. En tercer lugar, hay que considerar el momento, en qué tiempo se dice. Tengo que darme cuenta que la comunicación también tiene sus espacios y sus lugares. Si yo pretendo tener una conversación tranquila y serena, pues no puedo estar usando una plaza de mercado para poderlo hacer. O quizás si el otro está en unas condiciones difíciles para comprender lo que yo quiero decir, pues no es el momento para hablar de algunos temas que son importantes. El tiempo me va a mostrar el momento para singularizar la circunstancia particular que yo quiero manifestar. Y la tercera realidad en la comunicación que es esencial es el silencio, porque el silencio me pide escucharme y escuchar al otro. El silencio me permite hacer un ejercicio de discernimiento interior, a ver qué es lo que propiamente el otro me quiere manifestar o qué es lo que el otro me ha manifestado. Porque si la comunicación no tiene dentro de mí un momento de meditación profundo, pues pasa desapercibido. Por el contrario, el silencio me va a permitir hacer una reflexión sobre lo que dije y lo que me dijeron, sobre el modo como lo dije y cómo me lo dijeron, sobre el lugar o el tiempo en el que estuvimos conversando y lo que vale la pena. La comunicación podríamos decir que es uno de los elementos esenciales que me pone en una dinámica de conocimiento y reconocimiento del otro. Si miramos la Sagrada Escritura nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, para poder cumplir con su tarea, que es la redención, está en una constante comunicación con el Padre Celestial. Incluso démonos cuenta que procura esos espacios para la comunicación con el Padre Celestial, en la soledad, aprovecha la noche, aprovecha la madrugada, saca espacios para comunicarse con el Padre. Incluso en esos momentos más significativos de la vida de Jesús, nosotros nos damos cuenta que genera esos espacios. Piense, por ejemplo, cuando después de la última cena suben al monte para orar, él deja a los apóstoles aparte y se va a un lugar más solitario para encontrarse con el Padre Celestial. Y ahí se comunica, porque su tarea es tratar de hacer en todo momento la voluntad del Padre. Y eso no lo va a lograr si no mantiene una comunicación directa con el Padre. Pues ahora en la relación matrimonial tenemos que estar trabajándole a esto permanentemente. No podemos apoyarnos en los supuestos, porque generalmente los supuestos nos llevan a confusiones. Los supuestos es, yo supongo que el otro está pensando, yo supongo que el otro está diciendo, yo supongo que el otro quiere es esto, yo supongo que el otro está pasando por un motivo y no. La suposición es un enfoque que da desde mi perspectiva, pero no desde la perspectiva del otro, y por eso la comunicación requiere ir a lo esencial. No nos podemos quedar solamente en la forma, sino tenemos que ir al fondo de lo que se dice, del modo en el que se dice. A veces, lastimosamente, en el modo en el que se dice, usamos la ironía y la ironía generalmente siempre ofende, o a veces tratamos de sacar cosas por fuera del tiempo y entonces hago reclamos de cosas que pasaron hace mucho tiempo en unas circunstancias muy diversas
y entonces cambio de momento, pero pareciera que el tema es el mismo. Entonces, el primer elemento que tenemos que evaluar y considerar es el elemento de la comunicación. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿En qué tiempo se dice? ¿Qué silencios genero yo para que esa comunicación sea realmente efectiva? Tiene un segundo momento, y es el momento de la administración. Y yo tengo que administrar muchas cosas en mi vida. Y de modo particular, en la relación matrimonial, sí que tenemos que administrar unos elementos. Les señalo simplemente tres, pero pueden ser muchos. Cada uno podrá hacer en su evaluación una reflexión sobre aquello que tiene que administrar. Primero que tenemos que administrar es el tiempo. ¿Qué tiempo dedicamos realmente a nuestro proyecto vocacional? Porque no se nos puede olvidar que el matrimonio es un proyecto vocacional. Piénsese, por ejemplo, en el noviazgo. ¿Cuánto tiempo se dedican los novios para conocerse, para divertirse, para estar juntos? ¿Cómo sacan tiempo a veces de donde no se tienen? Se busca el tiempo necesario, pero a veces en la vida matrimonial como que ese tiempo se supone. Sí, estamos juntos, pero eso puede ser una soledad compartida, que una realidad perfectamente vivida y asumida. Entonces tengo que administrar mi tiempo. Vivimos en una sociedad en la que estamos muy ocupados y terminamos muy fatigados. El tiempo no nos alcanza y sobre todo si estamos más ocupados de la cuenta, pues ese tiempo se pierde más. Y si también el matrimonio cuenta con hijos, pues hay que tener en cuenta el tiempo de los hijos. Pero entonces, ¿qué tiempo se genera para la relación en la pareja? Y eso es lo primero que tenemos que administrar. Tenemos que administrar los tiempos. En segundo lugar, tenemos que administrar los espacios, es decir, el espacio me va a permitir a mí descubrir qué es del otro y qué es mío, porque tengo que valorar lo del otro y el otro tiene que valorar lo mío, tengo que respetar lo del otro y el otro tiene que respetar lo mío. Y si nos damos cuenta, aún dentro de la misma casa, aunque son espacios comunes, hay espacios que son particulares. Cada uno en su casa tiene como su espacio, su lugar de trabajo, su lugar de descanso, su lugar de realizar su hobby. ¿Cuál es el espacio? Y son espacios que es importante administrar, valorar y respetar. Y en tercer lugar, y es esencial, tenemos que administrar los recursos. ¿Con qué contamos? El recurso humano, el recurso psicológico, pero sobre todo el recurso económico. Porque también cuando no se administran bien estos recursos, entramos en unos conflictos que son innecesarios. Para poder considerar un poquito esto de la administración, quiero plantearles la figura que es muy bíblica de el campesino que sabe administrar su tierra. Vemos que hay muchas parábolas y muchos textos de la Sagrada Escritura donde nos habla de la figura precisamente del campesino. Pensemos particularmente en tres. Uno es la parábola del sembrador, que está en Mateo capítulo 13, desde el versículo 3. Entonces dice que el sembrador salió a sembrar y presenta cuatro escenarios distintos en el que la semilla cae. El primero cae sobre la carretera, el segundo cae dentro de las piedras, el tercero cae en medio de las espinas o abrojos y el cuarto cae en tierra buena. Otra parábola que nos habla de esa misma figura campesina, del campesino que está sembrando, es la figura de el hombre que tiene un campo y siembra trigo, pero luego en la noche viene el enemigo y siembra la cizaña. Van creciendo juntas y en un momento cuando empiezan a brotar, pues los trabajadores del dueño le dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el hombre le dice, no, no sea que por arrancar la cizaña arranquemos también el trigo. Eso está en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al siguiente y siguientes. Y la tercera está en 1 Corintios 9, versículo 11, que manifiesta el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. Y entonces esa figura del campesino nos hace pensar en cinco realidades que el campesino vive en torno a ese grano, a esa semilla que siembra. Lo primero es que prepara el campo. Lo segundo es que elige la semilla. Tercero es que decide de qué modo esparce la semilla. Lo cuarto es que cuida lo que ha sembrado, lo riega. Lo quinto, perdón, es que espera. Esperar es permitir que la semilla germine
y que obviamente brote la mata y dé el fruto necesario. En ese esperar hay análisis. Si nos damos cuenta, estas 5 realidades nos ayudan también a disponernos nosotros en la administración del tiempo, de los recursos, de los espacios que tenemos dentro de la vida matrimonial. En la preparación nos hemos de preparar, nos preparamos para esto, nos preparamos es pensar en el proyecto, qué quiero hacer con ese proyecto, hacia dónde quiero llevar este proyecto de vida matrimonial que tenemos. Preparo el campo, es la figura que hace el campesino. En segundo lugar, hay una escogencia. Cuando se elige la semilla, no se siembra cualquier cosa. Se hace una priorización de lo que se tiene. Se elige la semilla mejor, de manera que pueda germinar bien y dé el fruto mejor. No se siembra cualquier cosa. Pues aquí pasa lo mismo. Hay una escogencia de aquellas cosas que en administración son prioritarias o secundarias o hasta terciarias. Es decir, ya en el fondo esto puede estar o puede no estar. Piense usted, por ejemplo, una administración tan básica como la que se hace frente a las cosas que hay que adquirir para la casa. Hay cosas que son esenciales y hay cosas que son secundarias. No pasa nada si se tienen o no se tienen, pero por ejemplo en el mercado que se compra, hay cosas que son esenciales y hay otras cosas que son secundarias. Y quien está sabiendo administrar sus bienes sabe darle valor a lo prioritario y sabe darle valor a lo secundario. Esto puede llevarse o puede no llevarse, pero lo esencial hay que alimentarlo. Entonces, esa segunda figura es importante porque es un momento de escogencia, escoger lo que en nuestra realidad matrimonial, administrativa, es esencial. Lo tercero es decidir, decidir qué es lo que queremos hacer. Y ahí es importante trabajar por objetivos. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer frente a esto? ¿Cuáles son nuestros espacios? Porque puede que yo, en relación al tiempo, por ejemplo, trabaje más horas de la debida o me ponga en unos costos enormes de lo que llamamos administración ordinaria. Entonces, no solo basta con tener un carro, sino tengo que tener el carro más costoso. No solo basta con tener un apartamento, sino que tengo que tener el apartamento que me genere más gastos por los impuestos que se pagan, por los servicios que se pagan, por la administración que se paga. No solo basta con tener unos muebles o unos equipos de computación o de televisión o de sonido, sino que tengo que tener los que sean más caros, al margen de que sea o no sea capaz propiamente de sostener esa realidad. Y es ahí donde viene de qué modo se esparce la semilla. Acuérdense la parábola primera que les mencioné, la parábola del sembrador. Parte de la semilla cayó en terreno bueno, otra parte cayó en terreno que no era tan bueno. Y cuando no era tan bueno, pues obviamente parece que está germinando, pero rápido se quema por las circunstancias de la vida, como es la semilla que cae entre abrojos, la hoja. Pero además de eso hay que cuidar. Y esa es la figura que presenta el campesino cuando está regando, cuando está abonando, cuando está echando pesticidas, cuando está cuidando que la mata no sea invadida por cualquier peste. Y es ahí donde yo tengo que también cuidar los bienes que poseo. La administración me lleva a saber cuidar lo que tengo para valorarlo y no despilfarrarlo, porque uno de los grandes problemas de la administración es precisamente el despilfarro. Y la quinta figura que aparece es la figura del campesino que espera. Espera que, como dice la escritura, sin que él sepa cómo, la semilla vaya germinando. Y este esperar hace referencia al estar analizando permanentemente cómo estamos administrando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, de manera que de esa manera pueda ir dándole buen uso a la administración de mis bienes. Porque en el fondo los bienes que tenemos y sobre todo dentro de la vida matrimonial tienen que servir para 3 cosas. Primero, para lo básico en cualquier hogar o cualquier persona. Por ejemplo, yo que vivo solo, pues hay unas cosas que son esencialmente básicas, de las que yo no puedo desprenderme. Tengo que pagar servicios públicos, tengo que comprar con qué alimentarme. Eso son cosas básicas. Si están los niños estudiando, los jóvenes en la universidad o en el colegio, pues hay que pagar. Eso son cosas básicas. Pero además, en un segundo momento viene también el espacio para el disfrute, porque a veces puede que dentro de la administración nosotros no tenemos ningún espacio para nosotros, como pareja, por ejemplo. Y entonces, ¿en qué se disfruta? Porque a veces se trabaja y se trabaja, pero solamente para pagar obligaciones que muchas veces sentimos que nos ahorcan, pero no para vivir.
El disfrute hace parte de esos espacios que son de pareja, como salir a comer, como salir a bailar, como tener unos espacios de esparcimiento, si se puede decir, que son momentos de disfrute. Y luego viene un tercer momento que en la administración es básico, que es el momento del ahorro, que también en la vida hay que hacer cojines en los que me puedo apoyar cuando viene el momento, como decimos coloquialmente, de vacas flacas, es el momento del ahorro en el que puedo entrar a considerar qué es, cuáles van a ser aquellos soportes y si en la administración cotidiana estoy generando un ahorrito, ese ahorro me va a soportar unos momentos de crisis o de dificultad que perfectamente se pueden venir y que me van a permitir calmadamente hacer frente a situaciones dolorosas, porque a veces llegan situaciones muy complejas y no tenemos con qué hacerle frente porque hemos malbaratado los bienes y no sabemos propiamente con qué vamos a soportar esa circunstancia. Luego viene un tercer momento y es el momento de la empatía, porque la empatía es meterme en los zapatos del otro y que el otro se meta en los míos. Comprender al otro no significa anular al otro o desestimar lo que el otro está viviendo. Por el contrario, la empatía es ante todo un sentimiento de identificación con algo o con alguien. Es la capacidad que tengo de identificarme con el otro. ¿Por qué? Porque comparto los sentimientos del otro. Y aquí podríamos considerar estos 7 elementos que cada uno de ellos nos puede ayudar a descubrir qué tanto empatizamos con el otro y qué tanto el otro empatiza conmigo. El primero es aprender a disfrutar de ti mismo, aprender a disfrutar de lo que tú eres, de lo que tú aportas, porque a veces también puede llegar un momento de anulación de mi propio ser frente al querer que el otro esté contento. Y al principio eso puede parecer como lo más natural, pero nadie está llamado a anularse a sí mismo. De ahí que el que no aprende a disfrutarse a sí mismo, a reconocerse y valorarse, no cayendo en vanagloria, sino un reconocimiento de lo que es, al final eso es lo que tiene para aportar, porque si no, no tiene nada para aportar. Cuando el uno se anula en virtud del otro, pues llega un momento en que hasta eso agobia y se pierde la relación. En segundo lugar, también tiene que haber un aprender a simplificarnos a nosotros mismos. Muchas veces nuestras preocupaciones, nuestras prioridades están en cosas que son secundarias, que no son fundamentales. Por el contrario, cuando aprendo a simplificarme en mi cotidianidad, en mi vida, pues estoy aprendiendo a usar una de las virtudes teologales, uno de los consejos evangélicos, que es la pobreza, a vivir, como lo decíamos en la catequesis sobre el camino de santificación que tiene que ser el matrimonio, como la pobreza me ayuda también a buscar en mi vida lo que es esencial. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en las parejas de matrimonio que ya llevan muchos, muchos años, hay muchas cosas que ya son secundarias. ¿Por qué? Porque cada uno ha ido tomando conciencia de que la vida es más simple de lo que nosotros la ponemos. Y por eso viene lo tercero, que puede resultar un poco jocoso, y es la el ser capaces de burlarnos de nosotros mismos, es decir, de reconocer que nos equivocamos, de reconocer que cometemos errores, de reconocer que a veces estamos nosotros en situaciones que no valen la pena. Es ahí donde cada uno de nosotros está llamado precisamente a buscar dar lo mejor de sí mismo, pero siendo capaz de burlarse de su propia fragilidad. Y entonces luego viene la figura de el que la figura del que se siente con el otro, es decir, ser capaz de sentir con el otro. Y sentir con el otro implica experimentar los sentimientos que el otro está experimentando, sentir la alegría que el otro tiene, sentir los gozos que el otro experimenta, sentir el triunfo que el otro tiene. Y luego viene la figura de sentir al otro. Es decir, ahora lo vamos a ver en otro de los capítulos, que sería la sexualidad. Lo que toco me toca,
Sentir al otro es saber si el otro está bien, si el otro está mal, si el otro está alegre, si el otro está triste, si el otro está preocupado, si el otro está tranquilo. Y nos lleva a sufrir con el otro. Sufrir con el otro es sentir los dolores del otro como dolores propios también. Y al mismo tiempo, el séptimo punto, gozar con el otro. También descubrir que las alegrías del otro son mis alegrías. Fíjense que todo esto que les acabo de señalar dentro de la empatía, lo que nos está invitando es a descubrir cómo cuando el Evangelio dice que se hacen uno, pues estoy permitiendo esa realidad, no porque estoy anulando al otro, sino porque con el otro estoy haciendo un proyecto de vida. Este elemento es muy importante porque cuando no logro ponerme en los zapatos del otro, difícilmente voy a comprender al otro. A veces puede haber como hago lo que el otro diga para evitarme problemas, pero eso fíjese que no es empatía, es más bien una actitud cómoda, de que el otro se sienta aparentemente cómodo. Y eso lo vemos muchas veces en la relación de noviazgo, cuando se pretenden hacer cosas que el otro no hace. Entonces, él o ella tiene que llevar al otro a eventos que al otro ni le gustan, pero para que éste esté contento o ésta esté contenta, pues termino haciéndolos. Entonces, me quedo horas ahí pasando un mal momento, pero disfruto, no disfruto, estoy en lo mío, no estoy en lo mío. Estoy es tratando de contentar al otro, pero no estoy empatizando con el otro. El cuarto elemento que los invito a evaluar es el elemento propiamente de la sexualidad. Y aquí tenemos que descubrir que va más allá de lo genital, porque la sexualidad es toda la realidad humana. Somos seres sexuados, no solamente sexogenitalmente, somos seres sexuados. Por eso la importancia del abrazo, de la ternura, de las palabras de cariño, del tomarse de las manos, del compartir espacios juntos. Y ahí podríamos nosotros analizar estas otras 7 realidades que, como les digo, son importantes que las podamos estar permanentemente evaluando. La primera es lo que toco me toca. Es decir, siento al otro y el otro me siente. Cuando estoy abrazando a otra persona, no estoy abrazando un poste o no estoy abrazando un árbol, estoy abrazando a otra persona que como yo sufre, que como yo está alegre, que como yo tiene frío, que como yo tiene calor. Ese es el primer elemento, porque la sexualidad es el poder conocer al otro. En segundo lugar, más que la meta, que a menudo es incierta, lo que realmente importa es el camino que conduce a la meta. ¿Por dónde estamos caminando? Porque fíjense que en la vida matrimonial, pues el proyecto no es de uno, el proyecto es de una pareja, el proyecto es de dos realidades que vienen de lugares distintos, de formación distinta, con tipos de ADN distintos, que han tenido una formación cultural, social, religiosa distinta, pero que juntos se complementan y por eso pueden construir lo que es el matrimonio, una comunidad de vida y amor. Pero entonces aquí vamos hacia una meta o debemos ir hacia la meta. ¿Cuáles son nuestras metas y por qué camino estamos llegando a esa meta? Tercer elemento, que ya se los mencionaba ahora, no podemos concentrar la sexualidad solamente en la genitalidad. La sexualidad va más allá de lo genital, porque la sexualidad es lo que implica al otro, lo que implica la persona del otro, la valoración que yo hago del otro y que el otro hace de mí, el cariño que le manifiesto, las expresiones de ternura que con el otro tengo. En cuarto lugar, la importancia de ser atractivo para el otro. Piense solamente en la época de noviazgo. En la época de noviazgo, mientras están de novios, el uno va a ir a la casa de la otra y mientras el otro llega, la otra se pinta, se peina, se perfume, se perfuma, se pone un vestido, se pone otra, quiere verse bonita para el otro. Y al mismo tiempo el otro que va a ir donde ella, pues precisamente está haciendo lo mismo. Se peina, se acicala, se organiza, se viste, a ver de qué manera va a ser atractivo para él. Pero cuando llega la vida matrimonial puede que ya eso como que pasa a un segundo nivel. Entonces no hago ni lo más mínimo por mi autocuidado personal, por ser atractivo para el otro, sino que el otro tiene que acostumbrarse a verme en el desorden permanente o en el desaseo permanente y no hago nada para ser atractivo para el otro. El quinto elemento es quererme y querer, es decir, quererme a mí mismo, vuelve el tema que ahora les mencionaba en la empatía, lo que es
la autoestima, la autoeficacia, la autocrítica, la autoeficiencia que cada uno tiene que tener en sí mismo, pero al mismo tiempo querer al otro, porque en el fondo ese es el centro que va a darle a nuestra vida como pareja que ese proyecto pueda seguir. El amor que se está permanentemente fortaleciendo, porque no se puede pensar que ya cuando se llegó al matrimonio, entonces ya todo está listo y entonces ni esta persona cambia ni yo vuelvo a cambiar, ya todo se queda estático. El amor está en un continuo crecimiento, quererme a mí mismo y querer al otro. Y viene unido a esto el el autocuidado de mí mismo, el autocuidado de mi proyecto, porque démonos cuenta que el matrimonio es un proyecto vocacional que yo también tengo que cuidar. Y yo soy el primero en cuidar, a veces con mucha facilidad echo la responsabilidad de todo lo que no funciona a la otra persona, pero yo qué estoy haciendo por cuidar mi proyecto vocacional, por cuidar mi proyecto matrimonial, por cuidar mi proyecto familiar. Ahí viene el autocuidado, todas aquellas realidades físicas, psicológicas o espirituales que me ayudan a cuidar ese proyecto de vida. Y lo séptimo es, dentro de esta esfera de la sexualidad, el conocer al otro, porque eso no se acaba nunca. Fíjese que uno mismo nunca acaba de conocerse. Ahora, ¿cómo va a pretender no conocer al otro? Al contrario, tiene que estar siempre en una continua tarea de conocimiento mutuo, de reconocimiento del otro, porque solo se ama lo que se conoce. Si no se logra conocer, es imposible amar. Para amar hay que conocer y esa tarea es de todos los días hasta el último momento de la vida. Y viene el último punto que les quiero proponer para esta clave de evaluación del matrimonio y es la relación con Dios. Y por eso miramos el matrimonio desde la realidad sacramental, el matrimonio desde la vivencia de la presencia de Dios en medio de los dos. Para eso los invito a considerar 5 cosas finalmente. La primera es que el matrimonio es una vocación, es un proyecto de vida. Quiere decir que es una vocación, quiere decir que es un llamado de Dios. Las vocaciones son muy diversas y vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida celibataria, pero la vocación de los esposos es una vocación a la vida matrimonial, al caminar con el otro, a empatizar con el otro, a construir con el otro, a sembrar con el otro. Todo lo que hemos visto en estos elementos esenciales es un proyecto de vida en el que tengo que estar pidiendo permanentemente la gracia de Dios, la iluminación de Dios, que nos ayude a caminar en ese proyecto de vida. Lo segundo es considerar que tú formas parte del plan de Dios. Esa realidad que personalmente vive el cónyuge y que mutuamente vive la pareja como matrimonio, hace parte del plan de Dios. El plan de Dios no es otra cosa que la historia de la salvación. Y la historia de la salvación es Dios que entra a esa historia. En esa realidad matrimonial está Dios. Y a veces, lastimosamente, Dios es el más ausente de la realidad matrimonial. O pensamos que está Dios porque en el cuarto tenemos un cuadro, o tenemos un Cristo, o tenemos una imagen de la Virgen, y porque quizás vamos a la iglesia cada que se nos ocurre, o casi nunca, y no permitimos que Dios se involucre. ¿Qué es lo que Dios quiere en este proyecto que nosotros estamos haciendo? Y ahí la importancia de orar juntos, la importancia de participar juntos en los sacramentos, participar juntos en la Eucaristía, la importancia de estar reflexionando en estos puntos que les he planteado para permitirnos descubrir si estamos o no haciendo la voluntad del Padre, porque fíjese que en el Padre Nuestro eso es lo que pedimos. Hágase tu voluntad en mí como individuo, tu voluntad en mí como pareja dentro del matrimonio. En tercer lugar, tengo que considerar la gracia de la bendición. Aprovechar lo que la vida te ofrece, descubrir cómo Dios nos da tanto bien permanentemente en nuestra vida. Cuando solamente nos concentramos en las dificultades y en las cosas, digámoslo así, negativas que se me van apareciendo, desconozco cuánta bendición he tenido de Dios y se me olvida agradecer lo que Dios está haciendo. Lo primero que tengo que agradecer es la otra persona, pero también las otras personas que hacen parte de mi vida familiar. Y no hablo solamente de la familia nuclear que se puede conformar a cuando nacen los hijos, sino también la familia de la otra parte, que hace parte ya de mi familia. Pero también cuántas bendiciones
materiales Dios nos concede. Piensen nomás el techo que los cobija, el pan que los alimenta, el sol que los calienta. ¿Cuántas bendiciones recibimos de Dios? ¿Cuánta sabiduría, cuánta gracia, cuánto entendimiento? Y eso lo tengo que aprovechar para ponerlo al servicio de ese proyecto vocacional que es el matrimonio. En cuarto lugar, he de considerar que el otro no es mi enemigo, el otro no me anula, el otro me complementa. Y por eso tengo que mantener siempre los pies en la tierra. Y volvemos a uno de los elementos que les mencionaba dentro del camino de santificación, que es precisamente la pobreza, o sea, descubrir la humildad, la necesidad de descubrir que en cada familia cada uno está llamado a aportar desde lo que es, no desde lo que no es, porque el que aporta desde lo que no es un payaso, está fingiendo. El otro no me anula, el otro me complementa, porque gracias a lo que Dios ha bendecido y ha iluminado y ha dado al otro, pues yo también me siento beneficiado de eso y eso es lo que yo aporto también, lo que Dios me ha bendecido y cómo yo también complemento al otro. Y finalmente, descubrir la realidad de esa imagen y semejanza con Dios que nos mencionaba el libro del Génesis. Y eso solo lo entendemos desde la libertad, porque es en la libertad donde yo ejercito ser hijo de Dios. Estamos unidos, pero no somos esclavos del otro. Vivimos en la libertad un proyecto de vida que vamos construyendo juntos como hijos de Dios. Y por eso tengo que aprender a descubrir en el otro el rostro de Cristo. Cuando miro a mi esposa, cuando miro a mi esposo, tengo que tratar de descubrir en ese otro, en esa otra, el rostro de Cristo. Y solo ahí voy a ser capaz de ejercitar con el otro la misericordia. En conclusión, estos 5 elementos son elementos a trabajar, que puedan los que viven en pareja o los que son amigos de matrimonios constituidos que a veces necesitan de nuestra colaboración, que los puedan retomar, que los puedan evaluar, cada uno en individual, pero también luego juntos como pareja, a ver cómo vamos, porque el uno va engranando al otro, no podemos decir que alguno es más o menos importante que el otro, no, cada uno es como esos piñones que tienen un motor que el uno va moviendo al otro. Tengo que aprender a descubrir esas 5 realidades: la comunicación, la administración, la empatía, la sexualidad, la vida espiritual, elementos claves que me pueden ayudar a mí a salir fortalecido en medio de este proyecto. Que Dios nos ayude a vivir y a construir cada día este sacramento. Nos encomendamos al Señor y les encomiendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.